Las manos de Elara se movían con una precisión casi mecánica, un ballet de dedos firmes y palmas cálidas que descontracturaban la tensión acumulada en la espalda de un desconocido. El aire de la suite, impregnado del aroma caro a aceite de lavanda y sándalo, era denso, un silencio solo roto por la respiración acompasada del cliente y el suave roce de su piel. Ella era un autómata de gestos precisos, su mente a kilómetros de distancia, flotando en un mar de preocupaciones que la ahogaban. Lentamente, a sus 23 años, se había convertido en una experta en aliviar el dolor ajeno, mientras el suyo propio, un vacío sordo y persistente, se hacía cada vez más profundo. Sentía el nudo en el hombro del hombre bajo sus dedos y por un instante deseó poder arrancar de su propio pecho la angustia que la oprimía con la misma facilidad. Sus manos sanaban a desconocidos, pero ¿quién sanaría el vacío de su alma cuando un hombre le ofreciera un pacto que lo destruiría todo? No te pierdas ni un segundo de esta historia, porque la revelación que se esconde tras su decisión te dejará sin aliento. Suscríbete ahora y comenta qué harías en su lugar. Queremos saber tu opinión. Elara Martín era una joven cuya belleza silenciosa pasaba desapercibida para la mayoría, incluso para ella misma. Sus grandes ojos color miel guardaban más historias de las que sus labios se atrevían a contar, y su cabello castaño, casi siempre recogido en una coleta funcional, enmarcaba un rostro de facciones delicadas que rara vez se permitía una sonrisa genuina. Fisioterapeuta y masajista, en uno de los hoteles más exclusivos de Sevilla, su vida era un ejercicio constante de contención. Hablaba poco, observaba mucho y sentía con una intensidad que la obligaba a construir murallas a su alrededor. Vivía en un silencio autoimpuesto, una forma de protegerse de un mundo que le había exigido demasiado y demasiado pronto. Su profesión, irónicamente, la obligaba a una intimidad física que contrastaba brutalmente con su aislamiento emocional, convirtiendo cada jornada laboral en un recordatorio de la distancia insalvable que la separaba de los demás. Su inocencia no era una cicatriz dejada por un trauma, sino un jardín secreto y descuidado, la consecuencia inevitable de una vida dedicada por completo al cuidado de otros. Desde la adolescencia, cada minuto de su tiempo libre, cada euro ganado y cada sueño aplazado habían sido para su familia, especialmente para su hermano pequeño. La virginidad se había convertido en el último reducto de su individualidad, un espacio íntimo que nadie había tocado, no por falta de oportunidad, sino por un romanticismo secreto y casi infantil. En el fondo de su corazón, Elara guardaba la esperanza de un amor puro y desinteresado, una conexión tan profunda que hiciera que la entrega de su cuerpo fuera solo el eco de la entrega de su alma. Pero esa fantasía se desvanecía un poco más cada día, erosionada por la dura realidad de las facturas y la desesperación. El hotel era para ella una frontera entre dos universos paralelos. Cada mañana, al cruzar sus puertas giratorias de cristal y latón pulido, dejaba atrás el olor a humedad de su modesto piso en Triana para sumergirse en un mundo de mármol frío, alfombras mullidas y un silencio denso, cargado del peso del dinero. Era un lugar donde los problemas se resolvían con una llamada telefónica y los deseos se satisfacían al instante. Para sus clientes, ella era solo un par de manos anónimas, una figura de servicio vestida con un uniforme impecable. Nadie veía a la joven que contaba las monedas para el autobús de vuelta a casa, ni a la hermana que pasaba las noches en vela investigando tratamientos médicos experimentales. Esa dualidad la estaba partiendo en dos, haciéndole sentir como una extraña en ambos mundos, sin pertenecer realmente a ninguno. El vacío que sentía no era una simple tristeza, sino una ausencia palpable, un hueco en el centro de su ser que amenazaba con devorarla. Al llegar a casa, el silencio era diferente al del hotel. Era un silencio pesado, impregnado del olor a desinfectante y de la preocupación constante de su madre. Se movía por las pequeñas habitaciones como un fantasma en su propia existencia, cumpliendo con las tareas domésticas con la misma eficiencia automática con la que trabajaba. A veces, se detenía frente al espejo del pasillo y se observaba, intentando reconocer a la chica que había sido.
aquella que soñaba con viajar, con estudiar arte, con enamorarse perdidamente. Pero la imagen que le devolvía el espejo era la de una mujer cansada, con la juventud escapándosele entre los dedos como arena fina. La causa principal de esa carga era su hermano, Mateo. A sus 12 años, su risa se había ido apagando, reemplazada por el silbido de un respirador y el pitido intermitente de las máquinas que monitorizaban su frágil salud. El Ara lo amaba con una ferocidad que era, al mismo tiempo, su ancla y su soga. Cada vez que lo miraba, postrado en Pinsientosin, la cama, con los ojos llenos de una madurez impropia de su edad, sentía una mezcla de ternura infinita y rabia impotente. Era por él que soportaba las manos de extraños sobre su cuerpo, por él que aguantaba las miradas condescendientes de los ricos y por él que había renunciado a cada uno de sus propios anhelos. Su vida se había convertido en una misión de supervivencia para él, y en esa cruzada se había olvidado por completo de cómo vivir para sí misma. Al final del día, cuando la ciudad se teñía de los colores anaranjados del atardecer sevillano, el Ara solía asomarse al pequeño balcón de su piso. Desde allí, observaba la vida fluir en la calle, las parejas que paseaban de la mano, los grupos de amigos que reían a carcajadas, la normalidad de un mundo que a ella le parecía ajeno. Era en esos momentos de soledad cuando el deseo se manifestaba como un dolor físico, un anhelo sordo y profundo por una vida que no estuviera definida por la necesidad o el sacrificio. Anhelaba sentir la ligereza de un beso robado, la emoción de una primera cita, la simple libertad de tomar una decisión que fuera solo suya. Cerraba los ojos e imaginaba un futuro diferente, sin saber que ese futuro estaba a punto de presentársele de la forma más cruel e inesperada. El regreso a casa era un descenso abrupto, un viaje de apenas 20 minutos en autobús que la transportaba de un siglo a otro. El apartamento de Triana, en la tercera planta de un edificio sin ascensor, la recibía con el familiar abrazo de la precariedad. El olor a lejía y a la sopa de la cena se mezclaba con el aroma medicinal que emanaba de la habitación de Mateo. Las baldosas hidráulicas del suelo, desgastadas por generaciones de pasos, estaban frías bajo sus pies cansados. Cada objeto contaba una historia de escasez. El sofá hundido con una manta cubriendo los rotos, la bombilla solitaria que parpadeaba en el pasillo, las paredes desnudas de cualquier adorno que no fuera un crucifijo de madera. Aquí, el silencio no era un lujo, sino el peso de las palabras no dichas, de las preocupaciones que se acumulaban como polvo en los rincones. Su madre, Carmen, era una mujer forjada en la resignación. Sus manos, enrojecidas y ásperas por el trabajo de toda una vida, rara vez estaban quietas. Siempre había algo que limpiar, que remendar, que ordenar. Su amor por el Ara era una fuerza tan inmensa como asfixiante, una red de expectativas y miedos velados. No hablaban de sueños, sino de obligaciones. ¿Ha llamado el hijo del panadero?, preguntaba a veces con una falsa casualidad, refiriéndose a un pretendiente local, un joven bueno y trabajador que representaba la única salida que Carmen podía concebir para su hija. Un matrimonio seguro, un ancla en la tormenta. Para ella, el amor era un lujo secundario frente a la necesidad de supervivencia, y cada día se lo recordaba a el Ara no con palabras, sino con la profunda tristeza de su mirada cansada. La presión económica era una presencia física en la casa, una tercera persona sentada a la mesa. Las facturas se apilaban en un rincón de la cocina, una torre de papel que crecía inexorablemente. La más temida era la carta mensual de la farmacia, un listado de medicamentos y equipos para Mateo, cuyos costes eran astronómicos. Una noche, el Ara encontró a su madre llorando en silencio sobre la mesa, con la calculadora en una mano y una de esas facturas en la otra. No hicieron falta palabras. El Ara se sentó a su lado, tomó el papel y sintió cómo el peso del mundo se asentaba sobre sus hombros. La impotencia era un veneno lento que corroía la esperanza, convirtiendo cada euro ganado en el hotel en una gota de agua arrojada a un incendio voraz que amenazaba con consumirlo todo. Vivir en Triana significaba estar bajo un escrutinio constante y silencioso.
El barrio era un microcosmos de tradiciones arraigadas, donde la vida de cada uno era de dominio público. Las vecinas, sentadas en sus sillas de anea a la puerta de casa, eran las guardianas no escritas de la moral colectiva. Sus miradas seguían a Elara cuando volvía tarde del trabajo, evaluando su cansancio, su ropa, su soledad. El qué dirán era una fuerza invisible pero poderosa, una jaula de expectativas que la obligaba a mantener una fachada de compostura y decencia. Se esperaba de ella que fuera una buena hija, una buena hermana y, eventualmente, una buena esposa. Cualquier desvío de ese camino trillado sería juzgado con una severidad implacable, y Elara sentía esa vigilancia como una soga apretándose lentamente alrededor de su cuello. El epicentro de su universo era la pequeña habitación al final del pasillo, el santuario y la prisión de Mateo. El aire allí era siempre cálido y estéril, y el único sonido constante era el suave zumbido del concentrador de oxígeno. Elara pasaba horas a su lado, leyéndole historias de aventuras en mares lejanos y selvas exóticas, mundos que él solo podía visitar con la imaginación. Le cambiaba las vías, le ajustaba la mascarilla y le limpiaba la cara con una ternura infinita. Él era su razón de ser, la justificación de cada sacrificio. Pero a veces, cuando Mateo le preguntaba con su voz débil, ¿cuándo podré jugar al fútbol en la calle, Elara?, ella sentía cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. La inocencia de esa pregunta era un recordatorio brutal de la crueldad de su situación y de su propia incapacidad para darle la vida que merecía. La idea del matrimonio como solución financiera volvía una y otra vez, como una marea insistente. Su madre no cejaba en su empeño de presentarle al hijo del panadero, un chico de manos enharinadas y sonrisa simple que la miraba con una adoración que a ella le resultaba incómoda. Imaginaba una vida a su lado, una casa modesta pero limpia, hijos, la rutina predecible de un amor sin pasión. Sería una vida segura, una existencia sin la angustia constante de las deudas. Para muchos sería una bendición. Para Elara era una sentencia. La idea de entregar su cuerpo y su futuro a un hombre por el que no sentía nada, solo por seguridad, le parecía una forma de prostitución legalizada, una traición a ese rincón secreto de su alma donde aún albergaba la esperanza de un amor verdadero. A veces, en su trayecto hacia el hotel, Elara se permitía un pequeño desvío para caminar por la orilla del Guadalquivir. Observaba a los turistas, a las parejas que se besaban en el puente de Triana, a los estudiantes que reían despreocupados en las terrazas. Sentía una punzada de envidia tan aguda que era casi un dolor físico. Ellos vivían, mientras que ella simplemente sobrevivía. La belleza de Sevilla, con la Giralda recortándose contra el cielo azul intenso, se convertía en un escenario irónico para su encarcelamiento. La ciudad entera parecía celebrar una fiesta a la que ella no estaba invitada. Se sentía como una espectadora de su propia juventud, viéndola pasar desde detrás de un cristal invisible, atrapada en un ciclo de trabajo y deber del que no veía escapatoria posible. La moralidad que la aprisionaba estaba tejida con los hilos de la culpa y el deber. Criada en una cultura donde el sacrificio por la familia es la máxima virtud, cualquier deseo propio le parecía un acto de egoísmo imperdonable. La idea de abandonar su puesto, de buscar su propia felicidad, era una traición no solo a su madre y a su hermano, sino a los principios que le habían inculcado desde niña. Su inocencia, su virginidad, era el último símbolo de esa pureza moral, la prueba de que, a pesar de las dificultades, no se había corrompido. Mantenerla intacta era una forma de aferrarse a su dignidad, a la creencia de que había algo en ella que no estaba en venta, algo que el dinero y la desesperación no podían tocar. Era su única armadura, frágil y pesada a la vez. Por la noche, en la soledad de su minúscula habitación, la armadura se resquebrajaba. Se sentaba en el borde de la cama y miraba sus manos, las mismas manos que aliviaban el dolor de hombres ricos y desconocidos. Las veía como herramientas, instrumentos desligados de su ser, pero sentía en ellas el peso de cada masaje, de cada contacto impersonal. A veces abría el cajón inferior de su armario y sacaba un viejo cuaderno de dibujo,
lleno de bocetos de rostros y paisajes, vestigios de un sueño abandonado de estudiar bellas artes. Pasar las páginas era un acto de tortura dulce, un recordatorio de la persona que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Cerraba el cuaderno con cuidado, guardando sus sueños junto con su virginidad, ambos tesoros inútiles ante la cruda realidad que la ahogaba. El golpe final llegó una tarde de martes, a través de una llamada telefónica del hospital. La voz del doctor era amable pero firme, desprovista de toda esperanza. Los tratamientos convencionales ya no estaban funcionando. El cuerpo de Mateo se debilitaba a un ritmo alarmante. Mencionó una opción, una terapia experimental en una clínica de Suiza, una posibilidad remota con un coste que superaba con creces todo lo que podrían conseguir en varias vidas de trabajo. Al colgar el teléfono, Elara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió denso, irrespirable. Todas las puertas se habían cerrado de golpe, dejándola en un pasillo oscuro y sin salida. El sentimiento de aprisionamiento era ahora absoluto. Estaba atrapada, y la desesperación, fría y afilada, comenzó a susurrarle que tendría que hacer lo impensable para salvar a su hermano. La llamada llegó a la sala de masajes como una orden de un reino lejano. El huésped de la suite presidencial, un tal Adrián de la Cuesta, solicitaba sus servicios. El nombre resonó entre sus compañeras con una mezcla de temor y reverencia. «El fantasma», le susurraban, un inversor legendario cuya fortuna era tan vasta como su reputación de hombre implacable y solitario. Nadie lo veía nunca en las zonas comunes del hotel. Vivía y trabajaba en su fortaleza de la última planta, un enigma envuelto en trajes a medida y un silencio glacial. Mientras Elara preparaba su carrito con aceites y toallas limpias, sentía una extraña aprensión. No era miedo al hombre, sino a lo que representaba. Un mundo de poder absoluto, tan alejado y opuesto al suyo que el simple hecho de cruzar su umbral se sentía como una transgresión. El ascensor privado ascendía en un silencio sepulcral, un viaje vertical que acentuaba la distancia social entre su mundo y el de él. La puerta de la suite, de una madera oscura y maciza, se abrió antes de que terminara de llamar. Adrián de la Cuesta la recibió en persona. Era más alto e imponente de lo que cualquier rumor podría describir. Vestía un pantalón de traje gris marengo y una camisa blanca inmaculada, con las mangas remangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y un reloj cuyo valor superaba el sueldo de Elara de varios años. Su rostro era una máscara de control, de facciones angulosas y una boca firme, pero fueron sus ojos los que la paralizaron. De un gris profundo y tormentoso, la analizaron con una intensidad fría, despojándola de su uniforme y su profesionalidad en un instante, no con lujuria, sino con la curiosidad de un científico examinando un espécimen desconocido. Él no pronunció una palabra de bienvenida. Simplemente se hizo a un lado, indicándole con un gesto seco de la cabeza que entrara. Elara empujó su carrito hacia el interior y se encontró en un espacio que era más una galería de arte minimalista que una habitación de hotel. Mármol blanco, cristal y acero dominaban el ambiente, todo en tonos neutros de gris, negro y blanco. Unas cristaleras inmensas ofrecían una vista panorámica de Sevilla, con la Giralda pareciendo un juguete a esa altura. No había fotografías, ni libros, ni un solo objeto que delatara una vida personal. Era el espacio de un hombre que no vivía en ningún lugar, que solo ocupaba temporalmente fortalezas de lujo. El silencio era denso, casi sólido, y el aire olía a limpio, a nuevo, a dinero. Un aire estéril que contrastaba violentamente con el aroma a humanidad y a lucha de su casa en Triana. Mientras montaba la camilla de masajes en el centro del vasto salón, sintió su mirada clavada en su espalda. Cada uno de sus movimientos, ensayados hasta la perfección, se volvía torpe bajo ese escrutinio implacable. Se sentía expuesta, vulnerable, como si él pudiera ver a través de su piel y leer la desesperación que anidaba en su alma. Adrián se sentó en un sofá de diseño, observándola con una quietud depredadora, como un felino estudiando a su presa antes de decidir si vale la pena el esfuerzo de la caza. Elara mantuvo la cabeza gacha, concentrándose en la tarea,
en el ritual de doblar las toallas y abrir los frascos de aceite. Era su única defensa, refugiarse en la profesionalidad, convertirse en una función, en un par de manos anónimas, para no ser devorada por la intensidad de aquel hombre y su mundo desolador. Cuando él finalmente se tumbó boca abajo en la camilla, Elara respiró hondo y se acercó. El primer contacto fue una descarga eléctrica que recorrió sus brazos. La espalda de Adrián era un mapa de tensión acumulada, una cordillera de músculos tan duros y anudados que parecían tallados en piedra. Bajo la calidez de su piel, sintió una frialdad profunda, la manifestación física de años de soledad y desconfianza. Sus manos, acostumbradas a aliviar el dolor, encontraron un desafío monumental. No era solo la tensión de largas horas de trabajo, era un dolor antiguo, existencial, el peso de un alma que había construido una armadura tan pesada que ahora lo estaba aplastando desde dentro. Por un instante, sintió una oleada de compasión tan intensa que la asustó, una conexión visceral con el sufrimiento de aquel extraño poderoso y solitario. A medida que sus dedos trabajaban, deshaciendo nudo tras nudo con una presión firme y constante, un lenguaje silencioso comenzó a fluir entre ellos. Elara no hablaba. Sus manos lo hacían por ella, transmitiendo una mezcla de pericia, cuidado y una empatía que no podía evitar. Adrián, por su parte, permanecía inmóvil, su respiración la única señal de que estaba vivo. Estaba acostumbrado a que la gente lo tocara con miedo o con interés, pero nunca así, nunca con esa pureza de intención, con esa dedicación silenciosa que no pedía nada a cambio. Por primera vez en más de una década, permitió que sus defensas bajaran una fracción de milímetro, sintiendo cómo el toque de aquella joven desconocida alcanzaba un lugar que él creía muerto y enterrado, una herida profunda que ninguna fortuna podía sanar. El silencio se rompió de repente por su voz, grave y ligeramente ahogada por la posición. ¿Por qué elegiste esta profesión? La pregunta la tomó por sorpresa. No era una conversación trivial para llenar el tiempo, su tono era inquisitivo, casi forense. Elara dudó un segundo, sus manos deteniéndose sobre su espalda. «Me gusta ayudar a la gente a sentirse mejor», respondió con sinceridad, su voz apenas un susurro en la inmensidad de la suite. «Aliviar el dolor». Adrián soltó una risa corta y amarga, un sonido desprovisto de alegría, una ambición noble y completamente inútil. El dolor siempre vuelve. Sus palabras cayeron como esquirlas de hielo en el aire, revelando un cinismo tan profundo que a Elara se le heló la sangre. Entendió que el dolor de aquel hombre no era solo físico, era una filosofía de vida. Él no dijo nada más durante el resto de la sesión, pero el ambiente había cambiado. La conexión inicial, teñida de compasión, se había cargado de una tensión diferente, más oscura y compleja. Elara sentía la curiosidad de él como una energía palpable, y una parte de ella, la parte que anhelaba ser vista más allá de sus obligaciones, se sintió peligrosamente atraída por esa atención. Este hombre, con su visión rota del mundo, la veía de una forma en que nadie lo había hecho antes. No veía a la hija sacrificada ni a la masajista eficiente. Veía algo más, algo que él parecía querer descifrar o quizás poseer. Y ella, a su vez, sentía un impulso irracional de demostrarle que estaba equivocado, de enseñarle que no todo en el mundo estaba corrompido, que aún existía la ternura. Cuando terminó, él se dio la vuelta y se sentó en el borde de la camilla. Sus ojos grises la atraparon, y por un segundo, la máscara de frialdad se desvaneció, dejando al descubierto una vulnerabilidad cruda, una soledad tan abismal que le cortó la respiración. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que Elara viera al hombre herido detrás del monstruo. El escudo volvió a su sitio casi de inmediato, y su expresión se endureció. «Buen trabajo», dijo, y la frase sonó más como la evaluación de un activo que como un cumplido. Se levantó, caminó hacia un escritorio y firmó la cuenta, añadiendo una propina que era casi el salario de un mes para ella. El gesto, lejos de ser generoso, se sintió como una forma de restablecer la distancia, de recordarle su lugar. Al salir de la suite, cerrando la pesada puerta atrás de sí, Elara se apoyó contra la pared del pasillo
intentando calmar el temblor de sus manos. El aire del hotel le pareció de repente ligero, respirable. No solo había masajeado a un cliente, había tocado el epicentro de un terremoto emocional. Se sentía extrañamente vacía y al mismo tiempo llena de una energía desconocida y peligrosa. Adrián de la Cuesta había entrado en su vida no como un cliente más, sino como un presagio, una fuerza de la naturaleza que amenazaba con arrastrarla hacia un abismo del que quizás nunca podría escapar. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que volvería a verlo, y que ese primer contacto no era más que el prólogo de una historia que la cambiaría para siempre. La segunda vez que la convocaron a la suite presidencial, el nombre de Adrián de la Cuesta ya no era un simple rumor, sino una presencia tangible en su mente. Sus compañeras la observaron con una mezcla de envidia y curiosidad morbosa mientras preparaba su carrito. «Te ha pedido a ti, específicamente», le susurró una de ellas, y la frase se clavó en el ara como un alfiler. Ya no era un servicio anónimo, era una elección personal. Mientras el ascensor ascendía, sintió que no se dirigía a un trabajo, sino a una cita ineludible con un destino que la aterraba y, para su propia vergüenza, la atraía. El poder de aquel hombre no residía solo en su fortuna, sino en su capacidad para hacerla sentir singular, elegida y, por tanto, vulnerable. La puerta se abrió antes de que llamara, como si él hubiera estado esperando justo detrás. Esta vez, el ambiente en la suite era diferente. El silencio ya no era estéril, sino cargado de una expectativa casi eléctrica. Adrián vestía de manera más informal, con un pantalón de lino oscuro y una camiseta de algodón que se ceñía a su torso, despojándolo de la armadura del hombre de negocios y revelando al hombre a secas. La observó montar la camilla con la misma intensidad depredadora, pero ahora había algo más en su mirada, una especie de reconocimiento. Era como si la viera no solo como la masajista, sino como el ara, la mujer que había tocado su espalda y, sin saberlo, había rozado el borde de su alma herida. Ella desvió la vista, incapaz de sostener ese escrutinio, sintiendo un calor que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación, un rubor que subía desde su pecho hasta sus mejillas. El contacto de sus manos sobre la piel de él fue, si cabe, más impactante que la primera vez. Ahora no había sorpresa, solo una conciencia exacerbada de la geografía de su espalda, de la tensión crónica, que era un eco de su tormento interno. Sus dedos se movían con una pericia que se sentía casi como una caricia íntima, un conocimiento prohibido. Recordaba cada nudo, cada músculo contraído, y trabajaba sobre ellos con una delicadeza que trascendía lo profesional. Era un acto de cuidado que ella misma no comprendía del todo, un impulso de aliviar no solo su dolor físico, sino esa soledad abismal que había percibido en él. Y en ese acto de entrega profesional, una parte de ella se preguntaba si no se estaba entregando también de una forma mucho más profunda y peligrosa. Rompió el silencio con una pregunta que la descolocó por completo, una incursión directa en su territorio más privado. ¿A qué le tienes miedo, Elara? El uso de su nombre de pila fue una transgresión deliberada, un puente tendido sobre el abismo de formalidad que los separaba. La pregunta no era casual, era una herramienta, una sonda lanzada a las profundidades de su ser para medir su resistencia, para encontrar sus grietas. Ella se detuvo un instante, sus manos suspendidas sobre la piel cálida de él. El miedo era su compañero constante, miedo por Mateo, por las facturas, por el futuro. Pero en ese momento, el mayor de sus miedos era él, aquel hombre que con una simple frase podía desnudarla emocionalmente, dejándola expuesta y sin defensas ante su inquisitiva mirada gris. Intentó refugiarse en una respuesta evasiva. «A las mismas cosas que todo el mundo, supongo», musitó, reanudando el masaje con un pulso ligeramente acelerado. Pero la mentira flotó torpemente en el aire denso de la suite. Él lo supo. No insistió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Era un silencio que la juzgaba, que le decía que él veía a través de su fachada de chica buena y responsable. Sentía su cinismo como una ola fría, amenazando con erosionar la pequeña isla de principios en la que se había refugiado toda su vida. Por
Primera vez, Elara no solo sintió compasión por el dolor de Adrián, sino que empezó a temer el poder que él tenía para hacerla cuestionar su propia identidad, para obligarla a confrontar los deseos que mantenía encerrados bajo llave. Las sesiones se convirtieron en una rutina peligrosa, un ritual semanal que ambos esperaban con una mezcla de ansiedad y anhelo. Adrián hablaba más, no de sí mismo, sino del mundo, desgranando su visión nihilista de la naturaleza humana con una precisión quirúrgica. Cada una de sus frases era una prueba, un intento de contaminarla con su propia desesperanza. Todo el mundo tiene un precio, Elara. Solo hay que encontrar la cantidad correcta o la desesperación adecuada. La miraba a través del espejo cuando decía esas cosas, desafiándola a contradecirle, y ella, en lugar de sentirse ofendida, sentía una extraña necesidad de demostrarle que estaba equivocado, de convertirse en la única excepción a su regla de un universo corrupto, una misión tan arrogante como irresistible. Un día, mientras ella recogía sus cosas para marcharse, él la detuvo, no con un gesto, sino con una observación. «Hueles a azahar», dijo, su voz más grave de lo habitual, «como las calles de tu barrio». Elara se quedó paralizada. Él no solo la veía en la suite, la había investigado, sabía de dónde venía, conocía el aroma que impregnaba su ropa al volver a casa. La revelación fue a la vez aterradora e increíblemente íntima. Él estaba cruzando todas las barreras, insertándose en su vida sin pedir permiso, observándola desde su atalaya de poder. Se sintió como un insecto bajo un microscopio, pero también, y esto era lo más perturbador, se sintió vista. Por primera vez en su vida, alguien la miraba con una atención tan absoluta que era casi un acto de posesión. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando, al final de una sesión particularmente silenciosa, él se giró en la camilla antes de que ella pudiera cubrirlo con la toalla. Quedaron frente a frente, ella de pie, él sentado, la distancia entre ellos mínima. Sus ojos grises recorrieron su rostro, deteniéndose en sus labios entreabiertos. Elara sintió que el aire se volvía irrespirable, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. El deseo era una presencia física en la habitación, una tercera entidad que los envolvía a ambos. Él levantó una mano, lentamente, como si luchara contra su propio impulso, y con el dorso de sus dedos rozó su mejilla. El contacto fue fugaz, apenas una caricia, pero incendió cada terminación nerviosa de su cuerpo. Adrián retiró la mano como si se hubiera quemado, su mandíbula tensándose visiblemente. Una batalla se libraba tras sus ojos, una lucha entre el deseo crudo y un control férreo forjado durante años. Se levantó bruscamente, dándole la espalda y caminando hacia la cristalera. «Puedes irte», ordenó, su voz un eco metálico contra el cristal. La había tocado y se había arrepentido al instante. Odiaba esa pérdida de control, esa vulnerabilidad que ella despertaba en él con su simple presencia. Elara, temblando, recogió sus cosas y huyó de la suite con el corazón desbocado. Ya no había vuelta atrás. La línea entre lo profesional y lo personal se había borrado, y ambos lo sabían. Aquel roce no había sido un accidente. Había sido una declaración de intenciones, una promesa de peligro. En la soledad de su habitación, Elara se tocaba la mejilla una y otra vez, intentando revivir la sensación de sus dedos sobre su piel. La moralidad que la había sostenido durante tanto tiempo comenzaba a parecerle una jaula frágil. Había pasado su vida evitando precisamente esto, la complicación, la pasión, el caos que un hombre como Adrián representaba. Sin embargo, su cuerpo la traicionaba, anhelando más de ese contacto prohibido. Se miró en el espejo y vio a una extraña, una mujer con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas, una mujer que estaba despertando a una parte de sí misma que no sabía que existía. El deseo por él era una enfermedad, un veneno dulce que se extendía por sus venas, haciéndole desear aquello que siempre había temido y evitado con todas sus fuerzas. El dilema moral la consumía. Cada vez que miraba a Mateo, dormido en su cama, la culpa la golpeaba con la fuerza de un puñetazo. ¿Cómo podía permitirse sentir algo por un hombre tan cínico y oscuro
mientras su hermano luchaba por cada aliento. Su atracción por Adrián le parecía una traición a todo lo que era importante, un acto de egoísmo imperdonable. Sin embargo, la idea de no volver a verlo, de regresar a su existencia gris y sin esperanzas, le causaba un pánico que no podía explicar. Estaba atrapada entre dos mundos, el del deber y el sacrificio, que la estaba matando lentamente, y el del deseo y el peligro, que prometía destruirla de una forma mucho más rápida y espectacular. La elección ya no era entre la seguridad y el deseo, sino entre dos formas diferentes de aniquilación. El siguiente encuentro fue diferente. Él no solicitó un masaje. La hizo llamar a la suite y cuando llegó, lo encontró de pie junto a una pequeña mesa. Sobre ella había un libro de arte, abierto por una página que mostraba los cuadros de Sorolla, llenos de la luz y el mar que ella tanto anhelaba. «Sé que querías estudiar bellas artes», dijo él sin preámbulos. Su investigación había ido más allá de su dirección. Había excavado en sus sueños abandonados. El gesto la desarmó por completo. No era un regalo ostentoso, sino algo profundamente personal. Una prueba de que él no solo veía su cuerpo o su situación, sino también el fantasma de la mujer que podría haber sido. Era una forma de crueldad exquisita, recordarle todo lo que había perdido. «¿Por qué hace esto?», preguntó ella, su voz temblorosa, una mezcla de gratitud y resentimiento. Adrián se encogió de hombros, la indiferencia una máscara mal ajustada sobre una emoción que no supo identificar. La curiosidad. Quería entender qué clase de sueños tiene alguien que se conforma con tan poco. Sus palabras eran un dardo envenenado, pero por primera vez Elara no se sintió herida, sino enfadada. Una rabia fría y lúcida la invadió. ¿Conformarse? Él no sabía nada del acero que se necesitaba para levantarse cada mañana y luchar por alguien a quien amas. «Usted confunde la resignación con la fuerza», replicó, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. «No tiene ni idea de lo que soy capaz de hacer por mi familia». La respuesta pareció complacerle. Una lenta sonrisa, la primera que ella le veía, curvó sus labios. No era una sonrisa amable, sino la de un jugador de ajedrez que acaba de ver a su oponente hacer un movimiento interesante. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal hasta que pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Eso es exactamente lo que quiero averiguar, Elara», susurró, su aliento rozando su oído. «Quiero ver hasta dónde llega tu fuerza. Quiero saber cuál es el precio de tu sacrificio». La proposición no había sido hecha, pero la amenaza y la promesa ya estaban en el aire, densas y venenosas. La tensión entre ellos había llegado a un punto de no retorno, a un precipicio desde el que solo podían saltar juntos. Elara retrocedió un paso, su espalda chocando contra la fría pared. Estaba atrapada literal y figuradamente. La mirada de Adrián era un vórtice que la absorbía, prometiéndole un escape de su vida monótona a cambio de algo que ni siquiera se atrevía a nombrar. Se dio cuenta de que él no solo la deseaba físicamente, quería poseer su voluntad, quebrar su espíritu, para confirmar su propia visión desoladora del mundo. Y la parte más aterradora era que una parte de ella quería dejarse quebrar. Anhelaba la liberación que vendría con la rendición, el alivio de dejar caer la pesada carga de la virtud y simplemente ceder. El deseo que sentía por él ya no era solo físico, era un anhelo de obliteración, de ser consumida por su intensidad. Esa noche, la llamada del hospital llegó. Las palabras del médico fueron un martillo que destrozó el último vestigio de su esperanza. La condición de Mateo era crítica. La única opción era la clínica en Suiza. El coste, una cifra con demasiados ceros, resonó en su cabeza como una sentencia de muerte. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared, el rostro de Adrián superponiéndose a las grietas del yeso. Su oferta no verbal, su desafío, ya no era una posibilidad abstracta y aterradora, sino la única salida en un laberinto en llamas. El dilema moral se había evaporado, reemplazado por la cruda lógica de la supervivencia. Su inocencia, su dignidad, sus sueños, todo se había vuelto irrelevante frente a la imagen de su hermano luchando por respirar. Sabía lo que tenía que hacer. Su decisión ya no era una cuestión de ceder al deseo, sino de empuñarlo como un arma. Si iba a venderse,
no sería como una víctima temblorosa, sino como una negociadora. Volvería a esa suite, no para someterse, sino para dictar sus términos. Adrián de la Cuesta quería comprar su alma para demostrar que todo era corruptible. Pues bien, ella se la vendería al precio más alto posible, la vida de su hermano. En esa fría resolución, Elara sintió una transformación. La chica tímida y asustada estaba muriendo, y en su lugar nacía una mujer dispuesta a caminar por el fuego, no por pasión, sino por un amor mucho más feroz y sacrificial. La tensión había dado paso a una determinación helada, preparándola para el acto de transgresión que lo cambiaría todo. La puerta de la suite presidencial se abrió antes de que sus nudillos la rozaran. Adrián estaba allí esperándola, como si supiera que la desesperación es un animal nocturno que siempre encuentra el camino de vuelta. Elara entró sin que él tuviera que invitarla, sus pasos firmes sobre el mármol frío. No llevaba su uniforme, vestía unos vaqueros sencillos y una camiseta blanca, una armadura de normalidad para la batalla más anómala de su vida. Se detuvo en el centro del salón, bajo la luz indirecta que hacía que la ciudad a sus pies pareciera una galaxia de diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Sus ojos color miel, ahora oscuros por la resolución, se encontraron con los de él. No había lágrimas ni súplicas en su mirada, solo el vacío helado de una decisión irrevocable. «Acepto», dijo, y su voz no tembló. Sonó como el eco de algo que se rompía muy dentro de ella. Adrián la observó en silencio, su rostro una máscara indescifrable. Esperaba súplicas, lágrimas, una rendición caótica. No esperaba esa calma glacial, esa dignidad forjada en la más pura desesperación. Esa compostura lo desarmó más que cualquier arrebato emocional. Vio en ella no a una víctima, sino a una igual en una transacción terrible. Una mujer que había sopesado el valor de su alma y había decidido venderla por un precio que él, a pesar de toda su fortuna, jamás podría comprender del todo. El amor incondicional. Se acercó a ella lentamente, su imponente figura recortándose contra las luces de la ciudad. Sabía que lo harías, afirmó, pero en su voz había una nota de algo que sonaba peligrosamente a respeto, una emoción que creía haber erradicado de su repertorio. Él quería quebrar su espíritu, pero ella había llegado con el espíritu ya hecho pedazos, ofreciéndole los fragmentos como pago. No hubo más palabras. El lenguaje de su pacto era el silencio, un abismo que ambos decidieron cruzar juntos. Él la guió hacia el dormitorio, no con brusquedad, sino con una mano apenas posada en la parte baja de su espalda, un gesto que en otras circunstancias habría sido de una intimidad protectora, pero que ahora se sentía como el sello final de un contrato demoníaco. La habitación era aún más impersonal que el salón, dominada por una cama inmensa, vestida con sábanas de un blanco impoluto, como un altar preparado para un sacrificio. Las luces de Sevilla se filtraban por las cristaleras, bañando la estancia en un resplandor azulado y fantasmal. Elara se sintió como un espectro en su propia vida, su cuerpo, moviéndose por inercia mientras su mente se desconectaba, preparándose para el impacto inminente de la colisión. Se desnudó con una lentitud metódica, doblando cada prenda con un cuidado casi reverencial, como si estuviera guardando los últimos vestigios de la persona que había sido hasta ese momento. No había pudor en sus gestos, solo una resignación profunda. Adrián la observó desde el otro lado de la habitación, su mirada recorriendo cada centímetro de su piel expuesta. Vio la delicadeza de sus clavículas, la suavidad de sus caderas, la tensión en sus hombros. Esperaba sentir el triunfo del depredador, la confirmación de su cínica visión del mundo. En cambio, sintió una punzada de algo que no reconocía, algo parecido a la vergüenza. La inocencia de ella no era una mercancía, era una luz frágil y temblorosa, y él estaba a punto de extinguirla con sus propias manos, solo para demostrar que la oscuridad siempre gana. Cuando se metió entre las sábanas frías, su cuerpo tembló de forma involuntaria. No era solo el frío del tejido, era el temblor de un alma al borde del precipicio. Adrián se acercó y se sentó a su lado, el peso de su cuerpo hundiendo el colchón. Por un instante, solo se miraron.
En sus ojos grises, Elara no vio lujuria, sino una soledad tan vasta y desoladora como el cielo nocturno tras el cristal. Vio al hombre herido que se escondía tras el monstruo, a un alma tan rota como la suya. Él levantó una mano y apartó un mechón de pelo de su frente. El gesto fue de una ternura tan inesperada que a Elara se le escapó una única lágrima silenciosa, una gota salada que rodó por su sien y se perdió en la almohada. Era el luto por su inocencia perdida. Esa lágrima fue la grieta por la que se coló la humanidad. Adrián la vio y algo dentro de él se quebró. Su plan, su demostración cínica, se desmoronó. Se inclinó y besó el rastro húmedo que la lágrima había dejado en su piel. No fue un beso de pasión, sino de penitencia. Luego sus labios buscaron los de ella, con una suavidad que la tomó por sorpresa. El beso no fue una conquista, sino una pregunta. Elara, que esperaba brutalidad o indiferencia, respondió con la desesperación de quien se ahoga y se aferra al único salvavidas disponible, aunque esté hecho de la misma tormenta que la hunde. Se aferró a él, sus dedos clavándose en su espalda, buscando un ancla en medio del caos. El pacto se había disuelto. Ya no era una transacción, era una confesión mutua de dos soledades que colisionaban. Sus cuerpos se unieron en un acto que desafiaba cualquier definición. No fue el cumplimiento frío de un contrato ni el arrebato apasionado de dos amantes. Fue algo más primitivo y visceral. Fue un intento desesperado de sentir algo, cualquier cosa que no fuera el dolor sordo de sus respectivas existencias. Cada caricia de Adrián era a la vez una disculpa y una reclamación. Cada respuesta de Elara era una mezcla de sacrificio y un despertar violento a su propia sensualidad. En el dolor agudo de su primera vez, encontró una extraña liberación, la aniquilación de la chica buena y temerosa que siempre había sido, y en su entrega, Adrián sintió el fantasma de una conexión que creía haber enterrado hacía años, un calor que amenazaba con derretir el hielo que rodeaba su corazón. El clímax fue una explosión silenciosa, un terremoto interior que los sacudió a ambos. Para Elara fue el punto final de su antigua vida y el violento nacimiento de una nueva identidad. La inocencia se había ido, pero en su lugar encontró una fuerza que no sabía que poseía, la fuerza de quien ha tocado fondo y ha sobrevivido. Para Adrián fue una revelación aterradora. El placer físico fue eclipsado por una oleada de vulnerabilidad tan intensa que lo dejó sin aliento. Al mirar el rostro de Elara con los ojos cerrados y los labios entreabiertos, no vio a la prueba de su teoría, sino a su refutación. Vio que la entrega de ella, aunque comprada, había sido más real y honesta que cualquier cosa que él hubiera experimentado. Había querido poseer su inocencia, y en su lugar, ella le había robado su indiferencia. Yacieron en silencio mientras la noche se consumía lentamente fuera de la ventana. El aire de la habitación estaba cargado con el peso de lo impronunciable. Ya no eran extraños, pero tampoco eran amantes. Eran dos cómplices de un crimen contra sus propias almas. Adrián la atrajo hacia sí, rodeándola con un brazo en un gesto que era más de consuelo que de posesión. Elara apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante y fuerte de su corazón. Por primera vez en años, no se sentía sola en su dolor. En los brazos del hombre que había comprado su cuerpo, encontró un refugio paradójico, una calma desoladora. Había vendido una parte de sí misma, pero en el proceso había encontrado una conexión humana en el lugar más improbable y corrupto de todos. El primer rayo de sol se coló por la ventana, una línea dorada que cortaba la penumbra del dormitorio. La luz del alba no trajo consigo la claridad, sino la cruda realidad de la mañana siguiente. El hechizo se había roto. La intimidad forjada en la oscuridad se disipaba con la llegada del día. Elara se movió para levantarse, y el brazo de Adrián cayó a un lado, rompiendo el contacto. El contrato se había cumplido. El dinero estaría en la cuenta de su madre, la vida de Mateo estaría a salvo. Ella había ganado la libertad para su familia, pero había quedado encadenada a él de una forma que ningún dinero podría romper. Se miraron por última vez, y en sus ojos vieron el reflejo de un nuevo vacío, uno que habían creado juntos y que ahora tendrían que aprender a habitar por separado.
Elara se vistió en el silencio denso del amanecer, cada movimiento una coreografía de la vergüenza y la finalidad. La cremallera de sus vaqueros sonó como un disparo en la quietud de la suite. No lo miró. Sentía sus ojos grises fijos en su espalda, pero se negó a concederle esa última conexión. Al salir, la pesada puerta se cerró tras ella con un clic, suave y definitivo, el sonido de un capítulo terminando y un libro entero quemándose. En el pasillo alfombrado sacó su móvil con manos temblorosas. Allí estaba. La notificación del banco, una cifra absurda con una frialdad matemática que le heló el alma. Había salvado a su hermano, pero en el proceso se había convertido en un fantasma que deambulaba por los pasillos dorados de su propia vida vendida, dejando atrás al único hombre que conocía el precio exacto de su alma. Adrián permaneció inmóvil en la cama, escuchando el sonido de sus pasos alejándose hasta que el silencio lo devoró por completo. La habitación, que momentos antes había sido el escenario de su cínica victoria, ahora se sentía como un mausoleo. El olor de ella, una mezcla de azahar y una pureza que él había manchado deliberadamente, persistía en las sábanas, una acusación fantasmal. Se levantó y caminó desnudo hasta la inmensa cristalera, observando cómo Sevilla se desperezaba bajo la luz pálida del alba. Había conseguido lo que quería. Había demostrado su teoría. Todo era corruptible, pero no sintió el triunfo, sino un vacío más profundo y gélido que nunca. Había comprado su inocencia, pero la visión de su única lágrima silenciosa le había costado a él algo infinitamente más valioso, la impenetrable armadura de su propia indiferencia, ahora rota en 1000 pedazos. El viaje de vuelta a Triana fue un descenso a través de las capas de la realidad. El autobús, con su olor a humanidad y a rutina, le pareció un vehículo de otro planeta. Se sentó junto a la ventanilla, viendo pasar las calles familiares como si fuera una extranjera. Cada pareja que reía, cada niño que corría hacia el colegio, pertenecía a un mundo del que ella había sido irrevocablemente exiliada. Se sentía marcada, como si la noche anterior le hubiera dejado un estigma invisible que todos podían percibir. Aferraba el móvil en el bolsillo de su chaqueta, el calor del dispositivo un recordatorio constante del pacto. El dinero estaba allí, seguro y tangible, pero se sentía como plomo fundido en su conciencia, un peso que la arrastraría al fondo de un río de secretos y mentiras del que nunca podría escapar. Al entrar en casa, su madre la esperaba en la cocina. La mirada de Carmen pasó del alivio por verla llegar a una confusión cargada de sospecha. Vio el cansancio en los ojos de su hija, pero también una dureza nueva, una sombra que no estaba allí el día anterior. ¿Dónde has estado, hija? Estaba tan preocupada. La mentira se formó en los labios de Elara con una facilidad que la aterrorizó. Una clienta, una urgencia, me ha pagado un adelanto increíblemente generoso. Mostró la cifra en la pantalla del móvil. Las lágrimas de alivio de su madre fueron como ácido sobre la herida abierta de Elara. La había salvado, sí, pero había erigido un muro de engaño entre ellas, un muro tan alto e insalvable como la torre del hotel donde había dejado atrás su antigua yo. La soledad de su pequeña habitación se volvió asfixiante. Antes había sido su refugio. Ahora era la celda donde cumpliría su condena de culpa. Se paró frente al espejo desgastado y se obligó a mirarse. Vio su propio rostro, pero los ojos que le devolvían la mirada eran los de una extraña. Había una nueva sabiduría en ellos, una comprensión amarga del funcionamiento del mundo que la había envejecido una década en una sola noche. Se tocó la piel, los labios, el cuello, como si intentara asegurarse de que su cuerpo aún le pertenecía. Pero sentía la huella fantasmal de las manos de Adrián, el recuerdo de su peso sobre ella, y comprendió que una parte de sí misma se había quedado en aquella suite, un peaje pagado a cambio de la vida de su hermano. Mientras tanto, en su fortaleza de cristal y acero, Adrián intentaba reanudar su vida. Se vistió con su impecable traje, dio órdenes por teléfono con su habitual tono cortante, analizó gráficos de mercado con una mente que parecía hecha de hielo, pero todo era una farsa. Su concentración estaba rota.
Entre las líneas de un contrato multimillonario, veía el temblor de sus labios antes de besarla. El zumbido del aire acondicionado le traía el eco de su respiración entrecortada. Se dio cuenta, con un pánico helado, de que ella lo había infectado. Le había inoculado un veneno para el que no tenía antídoto: la vulnerabilidad. Había entrado en su mundo como un activo a adquirir y se había marchado como una pérdida incalculable, dejando un silencio que ningún imperio financiero podía llenar. Los días siguientes fueron un borrón de preparativos febriles: billetes de avión, llamadas a la clínica suiza, conversaciones con médicos. El dinero de Adrián movía el mundo con una eficiencia brutal y silenciosa, allanando cada obstáculo. Y con cada paso concreto hacia la salvación de Mateo, algo cambiaba dentro de Elara. La culpa no desaparecía, pero se asentaba en el fondo, dejando espacio para una nueva sensación, una fuerza fría y afilada. No había sido una víctima pasiva. Había mirado al abismo a los ojos y había negociado. Había usado su única posesión de valor para ganar la batalla más importante de su vida. Este pensamiento no le traía alegría, sino una sombría determinación. Había descubierto que era capaz de caminar sobre el fuego, y esa revelación, aunque aterradora, era también una forma de poder. Esta nueva fortaleza, sin embargo, la aisló por completo. Se movía por su casa como una espía, hablando el idioma de su antigua vida, pero sin sentir ya ninguna de sus emociones. La preocupación de su madre por el precio de las naranjas, las charlas de las vecinas en el patio, todo le parecía trivial, el eco de un mundo simple que ya no era el suyo. Había cruzado una frontera y no había camino de vuelta. La inocencia que había perdido no era solo física, era la creencia en un mundo de líneas claras entre el bien y el mal. Ahora vivía en los grises, en el territorio ambiguo del sacrificio y la supervivencia, un lugar solitario donde nadie podía acompañarla, ni siquiera las personas por las que lo había arriesgado todo. Adrián, por su parte, se encontró haciendo algo completamente irracional. Utilizó sus vastos recursos no para cerrar un nuevo trato, sino para seguir discretamente los avances del viaje de Mateo a Suiza. Consiguió el nombre del médico, los horarios de los vuelos, los informes de la clínica. Se justificaba a sí mismo diciendo que era una simple verificación del cumplimiento de su parte del acuerdo, una forma de cerrar el expediente. Pero era una mentira. Estaba obsesionado. Necesitaba saber que su acto de destrucción había servido para construir algo, que la pureza que había aniquilado se había transmutado en una vida salvada. Estaba encadenado a la consecuencia de su pacto, un carcelero vigilando desde la distancia a la única prisionera que había logrado escapar de él, llevándose una parte de su alma. Así, vivían separados por la distancia y la clase social, pero unidos por un hilo invisible y tóxico. Elara, en su piso de Minomesim, Triana, a veces se llevaba una mano al pecho, sintiendo un eco del corazón de él latiendo contra el suyo en la oscuridad. Adrián, en su suite panorámica, a menudo se encontraba mirando hacia el sur, hacia el barrio de ella, como si pudiera verla a través de los edificios. Se habían alejado físicamente, pero nunca habían estado tan presentes en la mente del otro. El silencio que los separaba no era vacío, sino que estaba cargado con el peso de una noche que los había roto a ambos de maneras diferentes pero complementarias, dejándolos solos, heridos y esperando, sin saberlo, la inevitable réplica de aquel terremoto. 6 meses después, la luz de Sevilla parecía haber recuperado su color original. Elara la sentía en la calidez de las baldosas del patio. La escuchaba en la risa de Mateo, que ahora correteaba tras una pelota con una energía que era un milagro diario, y la olía en el jazmín que trepaba por la pared. El dinero había comprado la medicina, pero había sido el tiempo el que había comenzado a sanar las heridas del alma. Ella ya no era la misma. La timidez había dado paso a una serenidad quieta, la de alguien que ha mirado de frente a la oscuridad y ha regresado con los ojos abiertos. Ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con la dignidad de una superviviente que había pagado el precio más alto y había ganado la única guerra que importaba. Su inocencia se había ido, pero en su lugar había florecido una fuerza que nadie, ni siquiera ella misma, sabía que poseía.
Fue en una de esas tardes doradas, mientras cruzaba el puente de Triana, cuando lo vio. Adrián de la Cuesta estaba de pie al otro extremo, apoyado en la barandilla, observando el fluir del Guadalquivir. Era una anomalía en aquel paisaje de colores vivos y movimiento despreocupado, una figura de líneas rectas y colores sombríos en un lienzo impresionista. Su traje, impecable y oscuro, era una armadura en un lugar donde la gente llevaba el alma al aire. El aire se solidificó en los pulmones de Elara. El mundo a su alrededor se desvaneció. El murmullo de los turistas y el rasgueo de una guitarra lejana se convirtieron en un eco distante. Solo existían ellos dos, suspendidos en los extremos opuestos de un puente que de repente parecía el abismo que los había separado y a la vez unido para siempre. No hubo vacilación. Ninguno de los dos se apartó ni fingió no haber visto al otro. Como si obedecieran a una fuerza invisible, a una gravedad que solo ellos sentían, comenzaron a caminar el uno hacia el otro. Cada paso era deliberado, medido. El espacio entre ellos se encogía con una lentitud insoportable, cargado con el peso de todo lo no dicho, de la noche que compartieron y de los meses de silencio que la sucedieron. La gente se apartaba a su paso instintivamente, como si percibieran la densidad de la energía que emanaba de aquella extraña pareja. Elara sentía el martilleo de su corazón no como miedo, sino como la confirmación de algo inevitable. Se dirigía no hacia el hombre que la había comprado, sino hacia el catalizador de su propia y dolorosa metamorfosis. Se detuvieron a un brazo de distancia. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. Elara lo miró a los ojos y vio que algo fundamental había cambiado. Sus ojos grises ya no eran fríos y depredadores. Albergaban el desierto de un arrepentimiento inmenso, la soledad de un hombre que había ganado su apuesta solo para descubrir que el premio era el vacío. Él abrió la boca para hablar, el nombre de Minnomusi, ella formándose en sus labios, pero Elara levantó una mano, un gesto mínimo pero cargado de una autoridad nueva y tranquila. Lo detuvo. No necesitaba sus disculpas ni sus explicaciones. Había trascendido la necesidad de que él reparara lo que había roto, porque ella misma había aprendido a reconstruirse con los fragmentos, creando algo más fuerte que antes. En lugar de esperar sus palabras, fue ella quien rompió el silencio. Su voz era clara, sin rastro de la fragilidad de antaño. «Mateo está bien», dijo. Y la frase no fue ni una acusación ni un agradecimiento, sino una simple y llana declaración de un hecho consumado. Está aprendiendo a correr otra vez. Con esas palabras cerró el círculo. Le devolvió el resultado de su transacción, no como una deuda pagada, sino como un final. Le mostró que su acto, nacido de la oscuridad y el cinismo, había generado, paradójicamente, vida y esperanza. Un milagro impuro. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y continuó su camino hacia Triana. No como quien huye, sino como quien elige su propio horizonte, dejando a Adrián de la Cuesta solo en medio del puente, con el peso de una redención que no había pedido y que ahora no sabía cómo soportar. No era una historia de amor, sino algo más crudo y fundamental, una historia de transformación. Al caminar, Elara comprendió que la conexión entre ellos, forjada en la transacción más deshumanizante, los había humanizado a ambos de la forma más inesperada. Ella había comprado una vida con su inocencia. Él había vislumbrado la suya propia en la pérdida de la de ella, y ese atisbo era quizás el comienzo de su propio y largo camino de vuelta a casa. Esta historia de sacrificio y redención ha llegado a su fin, pero su eco perdurará. ¿Crees que Elara hizo lo correcto? ¿Merece Adrián una segunda oportunidad? Si esta historia te ha conmovido hasta lo más profundo, no dejes que se pierda en el silencio. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Dale a me gusta para que llegue a más almas. Compártela con quien necesite sentir y, sobre todo, comenta tu opinión. Tu voz es la pieza final de este relato.